Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuamos con el tema de costos de mano de obra directa. Vamos a hacer unos cálculos de cuánto tendría que pagar el empleador, en este caso con un salario mínimo que para el año 2024 quedó en 1.300.000 y el subsidio de transporte en 162.000 pesos. Entonces vamos a hacer los cálculos. Son realmente muy sencillos. En este caso pues vamos a tener en cuenta que tenemos un salario mínimo de 1.300.000 y vamos a tener que hacer erogaciones para aportes para fiscales, en este caso para cargas prestacionales, que serían cesantías, primas de servicio, vacaciones e intereses de cesantías, y para la parte de seguridad social, que sería salud, pensión y la ARL. Entonces iniciamos con la parte de lo que son los aportes para fiscales. Esto se hace sobre la base del salario mínimo. En este caso sería 1.300.000 y haríamos la multiplicación del 1.300.000 por el 2% para el SENA, 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 4% para la caja de compensación. Entonces en este caso, una vez realizamos los cálculos, ya tenemos en este caso cuánto tenemos que hacer en este caso de erogaciones. Este tipo de aportes para fiscales no siempre digamos que se van a aplicar. Hay algunas exoneraciones de estos aportes. Si lo revisamos con referencia a la parte de lo que son el estatuto tributario, vamos a encontrarnos el artículo 114-1 y dice que hay algunas exoneraciones de aportantes. Dice que estarán exoneradas del pago de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje Sana, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades, y aquí está lo importante, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes, declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigantes. Y acá también nos dice que asimismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de obligaciones del pago de aportes para fiscales al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Sistema de Seguridad Social Salud por los empleados que vengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores. Entonces digamos que aquí hay unas exoneraciones. ¿Qué significa eso? Que si cumplimos con este artículo con referencia a esos ítems específicos, pues no tendríamos que pagar. Para el caso que tenemos acá, sería 4, 3, 7 y 2, un 9% en este caso de esta parte, lo que son aportes para fiscales. Para este ejercicio vamos a hacer la integración de esos aportes para fiscales. Continuamos haciendo el cálculo para la seguridad social. En este caso vamos a hacer los aportes a salud, a pensión y a ARL. Hay que tener en cuenta que pues el trabajador realiza un aporte del 4% para salud y un 4% para pensión. El total sería el 16% de pensión y el 12.5% de salud. El trabajador, en este caso el empleador, tiene que aportar el 8.5%, el 12% y al ARL, pues dependiendo del riesgo a que esté sometido, en este caso el trabajador, se le colocará un porcentaje que ya lo vamos a analizar. ¿Sobre qué tipo de base hacemos el cálculo? Nuevamente sobre el salario mínimo. Entonces vamos a hacer la multiplicación de salud, serían 110.000, para pensión sería 156.000 y para la ARL sería el 0,522%, menos del 1%. ¿Cómo se tiene en cuenta el nivel de la ARL o el porcentaje? Entonces ya hay unas tarifas de acuerdo a los riesgos que están establecidas por el gobierno nacional. Aquí vemos una tabla. En esta tabla nos dice, por ejemplo, que la clase de riesgo 1 sería el 0.522. En este ejercicio estamos tomando ese, que es el más pequeño. Dice que son para actividades financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. Podríamos decir que hay un riesgo tipo 2, que es el 1.044. Dice que son algunos procesos de manufactura como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales. Dice que existe un riesgo tipo 3, que son algunos procesos manufacturados como la fabricación de agujas, alcoholes, artículos de cuero. Tenemos el nivel de riesgo
en este caso 4, que son para procesos de manufactura con fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte y servicios. Y el último, que sería el riesgo más alto, sería el riesgo número 5, que es de un 6,96%, que son para areneras, manejos de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. Nosotros acá estamos tomando el riesgo tipo 1, pese que estamos haciendo el análisis de un operario, no le estamos dando en este caso un riesgo mayor, aunque podríamos tomar la decisión de hacer el riesgo tipo 2. Listo. Seguimos con las cargas prestacionales. Para las cargas prestacionales, ¿qué vamos a tener en cuenta? Cesantías, prima de servicios, intereses sobre cesantías y vacaciones. Vamos a tener en cuenta acá el subsidio de transporte como base también para el cálculo. Por tanto, vamos a sumar el salario mínimo más el subsidio de transporte, y con esta suma vamos a calcular para cesantías, prima de servicios e intereses de cesantías. Y para las vacaciones vamos a tener en cuenta solo el salario mínimo. Entonces, una vez realizamos las multiplicaciones, nos da 123.384 para cesantías. Prima de servicios nos da exactamente lo mismo, 123.284. Este interés sobre cesantía es la multiplicación del valor de las cesantías por el 12%, para que lo tengamos en cuenta. Entonces tomamos 12% y lo multiplicamos por 123.384 y nos daría un valor de 14.794. Las vacaciones solo tomamos el salario mínimo, que es 1.300.000, y nos va a dar 54.210 pesos. Una vez tenemos ya el resumen de todo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Entonces, ¿cómo sería el salario? El salario sería el salario mínimo, que es de 1.300.000, con un subsidio de transporte de 180.000. Ya hicimos aquí la parte de lo que son los cálculos y tenemos que el total de aportes para fiscales son 117.000 pesos. El total de las cargas prestacionales son 315.572 y que el total de seguridad social serían 273.286. Si sumamos todos los porcentajes nos da un 62,85. Eso lo podemos hacer directamente con los salarios si lo queremos en este caso calcular de esa forma. ¿Qué nos tenemos acá? Si sumamos todos los aportes y las cargas prestacionales nos va a dar un total de 705.000. El total de la sumatoria de estos aportes más el salario me da 202.005.000. El auxilio de transporte se lo sumamos también y vamos a colocar algo que se llama dotación. ¿Cómo se calcula la dotación? Simplemente hacemos una proyección de qué le vamos a dar. 3 dotaciones al año puede ser una blusa, en este caso. Puede ser calzado también, protección. A nivel de la parte también de cofias, se les puede dar también la parte auditiva. Entonces este tipo de dotaciones que se le pueden dar, sobre todo para la parte de ropa de trabajo, se calcula con una tasa. Podemos decir que son 240.000 pesos al año, que nos va a costar en este caso adquirir esa dotación. Si yo divido eso entre 12, pues me estaría en este caso dando un total de 20.000 pesos por mes. Entonces 12 por 2, 24, yo por eso aquí le coloqué 20.000. Sin embargo, pues se puede hacer un análisis mucho mejor con una tablita de Excel. Se hace el cálculo, se hace la proyección, se divide entre 12 y pues tendríamos la dotación como tal. Hay que tener en cuenta que pues, estoy tomando pues un cálculo sin horas extras, sin ningún otro tipo de adiciones que también tenemos durante el año, que pues de llegar a ocurrir pues tendríamos que colocarlo dentro del cálculo que estamos haciendo acá. Entonces el salario total, según lo que nosotros observamos acá, me dio 2.205.858. Les deseo una feliz tarde, un feliz día o una feliz noche, y pues en el próximo video vamos a mirar cómo calculamos el tiempo del minuto de producción. Que tengan un feliz día.